La pregunta de eje del debate es: ¿la inteligencia artificial reemplazará a los profesores algún día? Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Cisneros, estudiante de la maestría en educación virtual de la Universidad de Nariño. Bueno, su pregunta es muy interesante y es muy profunda. Para eso, entonces, para poderla resolver, utilicé la inteligencia artificial ChatGPT. Entonces le hice la pregunta: ¿qué es inteligencia artificial? Entonces ChatGPT me dice que la inteligencia artificial es una herramienta que intenta imitar el razonamiento humano. No siente emociones, no siente miedo, no siente deseo, no siente placer, no tiene conciencia y además puede aprender esas emociones. Si la entrenamos, la inteligencia artificial puede aprender el miedo y hablar sobre el miedo, pero no lo puede sentir. Esa es la gran diferencia con el ser humano. Bueno, entonces en esta definición, pues yo pienso o tengo una serie de diferencias que las argumento y las sustento basado en el libro 100 cosas que debemos aprender de la inteligencia artificial. Este libro lo escribió el científico español, él es ingeniero informático, 50 años desde 1975 estudiando la inteligencia artificial. Entonces es una autoridad en este tema. Se llama Ramón López de Manjarres. Entonces, basado en ese texto, entonces podemos decir que desde el mismo nombre, inteligencia, ya se está cometiendo un error. ¿Por qué se está cometiendo un error? Porque le estamos asignando una cualidad humana, como es la inteligencia, se la estamos asignando a un software. Entonces, para ello, pues explicamos que la inteligencia artificial, haga de cuenta, es como una caja. Entonces, por un lado, le llega las preguntas que nosotros le hacemos y él saca unas respuestas de las preguntas, pero no sabemos qué ocurre dentro de esa caja negra. Es como un misterio. Se han realizado investigaciones y se ha llegado a la conclusión de que la inteligencia artificial no tiene un razonamiento en sí, sino que él va aprendiendo patrones de las mismas preguntas que nosotros le hacemos y de las respuestas que él da. Él va analizando y determinando patrones. Entre más preguntemos o más consultas le hagamos a la inteligencia artificial, la inteligencia se va volviendo, por así decirlo, más inteligente. Pero no es una inteligencia porque dentro de esa caja negra no hay un razonamiento, únicamente un entrenamiento. Entonces ese es el motivo por el cual pues, el nombre de inteligencia artificial está mal dado. Es un término tecnofascista. Quiere decir que lo crearon las empresas grandes multinacionales de la tecnología con el fin de pues, tener más ingresos y que la inteligencia artificial sea más reconocida. Si le hubiéramos dado otro nombre, supongamos dispositivo de respuesta inmediata, pues nadie sabría qué es eso. O si le hubieran colocado un nombre técnico, mucho menos. En este momento, si uno le pregunta a cualquier persona qué es inteligencia artificial, todo, desde el niño hasta la persona más experta, tiene una idea de qué es la inteligencia artificial. Entonces tenemos que tener cuidado en eso de no caer en ese error antropomórfico, ¿no? De darle cualidades a un software. También tenemos que tener en cuenta lo que dice el filósofo Byung-Chul Han en su libro Infocracia. Él dice que estamos siempre vigilados cuando nos metemos a las redes sociales, cuando nos metemos a la inteligencia artificial. Entonces él nos llama la atención para que estemos pendientes de eso, que guardemos nuestra información y nuestros datos y estemos pendientes de todas estas nuevas tecnologías que algunas veces nos parecen muy bonitas y muy prácticas, pero en algunos casos pues nos están manipulando. Entonces esa es una buena reflexión de Byung-Chul Han, que ganó el Príncipe de Asturias hace como una semana un poquito más. Ganó el premio de Príncipe de Asturias por sus investigaciones en comunicación. Entonces esa es la conclusión que yo saco de lo que hice en esa pregunta de qué es inteligencia artificial. ¿Pero realmente la inteligencia artificial reemplazará a los profesores?
Bueno, entonces ya esa pregunta se la hicimos al ChatGPT, si realmente la inteligencia artificial puede reemplazar al docente. ¿Qué nos respondió? Entonces la inteligencia artificial dice que no, la inteligencia artificial nunca va a reemplazar a los profesores. Lo que hace la inteligencia artificial es cambiar el rol del profesor. Quiere decir que ya el profesor le va a quedar más tiempo para calificar, porque eso lo va a hacer la inteligencia artificial, para planear y programar las clases, porque las clases las va a hacer la inteligencia artificial con los recursos que ella tiene. Tiene videos, tiene chatbots, tiene tutores, toda la parte didáctica la va a hacer la inteligencia artificial. El otro rol que tiene que cumplir el docente, según la respuesta que nos dio ChatGPT, dice que el rol debe ser de un líder y tiene que ser un guía en el proceso académico del estudiante, un guía y un motivador, que el estudiante se sienta motivado por el estudio. Esa es la respuesta que nos da ChatGPT. Bueno, en este aspecto, pues en lo personal estoy de acuerdo en que la inteligencia artificial pues no va a reemplazar al docente, ni dentro de 1, ni dentro de 5, ni dentro de 20 años. En cuanto al rol del docente, también estoy de acuerdo que el docente va a ser un guía y el docente va a ser un motivador, y también nos va a disminuir la carga laboral en cuanto a ese tema de revisar evaluaciones y preparar las clases y programarlas en cuanto a la parte ya didáctica. Pero hay estudios, hay un libro en donde yo argumento que además de ese rol, el rol del docente debe ser del líder del proceso académico. Entonces hay un libro que leí que dice ¿Cómo aprendemos?, de Héctor Ruiz. Él nos dice que según una cita bibliográfica de un economista estadounidense, nos dice que para que el proceso académico, para que el niño aprenda mejor, el niño tiene que hacer y tiene que pensar, influenciado siempre por el docente, qué debe hacer y qué debe pensar el niño. Entonces, como también nos decía el libro El maestro ignorante, que leímos en esta pista, nos dice que el mejor método de aprender es el aprendizaje universal. El aprendizaje universal es como nosotros aprendemos a hablar español cuando éramos pequeños. No necesitamos de un profesor, nosotros mismos aprendemos a hablar español. Eso se llama el aprendizaje universal, pero necesitamos siempre algún tutor. De pronto nuestros padres, nosotros aprendimos de nuestros familiares a poder hablar el español. Entonces ese se llama método universal, pero el método universal no lo hacemos solos, necesitamos siempre, según el texto, un emancipador, un docente que sea emancipador. Quiere decir que nos motive y que lidere ese proceso de aprendizaje. Entonces en esto sí estoy en desacuerdo con lo que dice ChatGPT, porque la respuesta que da no dice que el docente debe ser el líder. Entonces él no tiene en cuenta ese liderazgo del docente, y que realmente el docente va a ser el que vaya a tomar la autoridad en ese aspecto. Bueno, entonces en esa parte es lo que pienso. Y otra cosita también que le hace falta a la respuesta de ChatGPT es una estrategia que está realizando la Secretaría de Educación de Bogotá. Con niños de primaria le está enseñando cómo usar la inteligencia artificial, dónde se encuentra la información, qué información es buena, qué información es falsa, qué información es la realmente verdadera, y lo hace a través de unas cartillas muy cortas que la diseñó la Universidad Católica de Chile. Entonces todo esto nos conlleva a que el rol del docente en un futuro debe ser el de un alfabetizador digital. Ya no es como hace varios años que teníamos un niño y le enseñábamos todas las capitales de Colombia y que se aprenda todas las capitales del mundo. Ahorita eso ya no tiene sentido, porque usted con la inteligencia artificial y con dispositivos que van a ver en un futuro, usted únicamente con solo pensar cuál es la capital de Sudáfrica, ya le llega un chip al cerebro y usted la dice. Entonces ya el objetivo no es ese, sino el objetivo del docente es que decirle al estudiante dónde encuentra la información que él necesita para alcanzar su meta. Puede ser aprender un nuevo idioma,
puede ser hacer un proyecto, hacer un avión, hacer una casa, hacer una receta de cocina. ¿Dónde se encuentra esa información? Eso es el verdadero rol del docente. Bueno, es también, como decía el profesor Guillermo Bando en la pista 4, cuando siempre que hay una nueva tecnología, el sector que más se ve impactado, y el primero es el sector de la educación. Siempre es el sector más impactado, y yo estoy de acuerdo en eso, porque desde los mismos teléfonos celulares ahora todos los estudiantes andan con su teléfono celular, y para hacer tareas o algunas veces para desperdiciar su tiempo, pero siempre la tecnología influye siempre en el proceso educativo. Entonces también creemos, o yo creo que se debería generar una estrategia de aprendizaje en donde los estudiantes, como también basado en lo que decían en la pista 4 el profesor Guillermo, que necesitamos que el profesor sea un motivador de estrategias para generar un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje que no se encuentra en una inteligencia artificial ni se encuentra en una nube, sino que es un propio aprendizaje de los mismos estudiantes que satisface o que da solución a una necesidad. Entonces, en conclusión, pues ya para terminar, el reto pues del docente en este siglo y en los próximos años pues es bastante grande, y va a cambiar mucho la actividad del profesor. Como ya lo hemos dicho, pues el profesor que no se actualice y no sepa manejar la tecnología y la inteligencia artificial de la manera adecuada, y las instituciones pues van a estar fuera del sector. Muchas gracias.